En este video vamos a hablar sobre el concepto de presión. Se puede considerar presión cuando un sólido al enfrentar en contacto con otro ejerce una fuerza en una superficie. El efecto deformador de esa fuerza o la capacidad de penetración depende de la intensidad de la fuerza y del área de contacto. Esto es igual a presión es igual a fuerza sobre área. La presión es la magnitud que mide esa capacidad. Tipos de presión. El primero es la presión atmosférica. El peso ejercido por el aire en cualquier punto de dicha atmósfera, dicha presión varía en la Tierra de acuerdo a la altitud, como se puede mostrar en la siguiente imagen. La segunda es la presión manométrica, que es la presión relativa que ejerce un fluido, líquido o gas. Su valor depende de la presión externa. La presión manométrica puede tener un valor mayor o menor que la presión atmosférica. Aquí hay un ejemplo de un manómetro al aire libre. La tercera es la presión absoluta. Es la presión real que se ejerce sobre un punto, dado que es la suma de la presión atmosférica y la presión manométrica. Ahí tenemos la ecuación y un ejemplo sobre la presión absoluta. Tenemos la presión hidrostática, con el concepto de hidrostática, donde trata de los líquidos en reposo. Un líquido encerrado en un recipiente crea una presión en su seno y ejerce fuerza sobre las paredes que lo contienen. Los fluidos, líquidos y gases ejercen también una presión. Presión es igual a densidad y gravedad por altura sobre cualquier cuerpo sumergido en ellos. La presión será tanto mayor cuanto más denso sea el fluido y mayor la profundidad. Todos los puntos situados a la misma profundidad tienen la misma presión. La presión. En este video vamos a hablar sobre los diferentes tipos de presión que existen: la presión absoluta, la relativa y la atmosférica. Para definir qué es presión, la tenemos como la fuerza normal que actúa por unidad de superficie. Cuando hablamos de una normal, hablamos de una línea perpendicular a la superficie. Tenemos la siguiente ecuación donde la presión en unidades de kilogramos sobre newton cuadrado es igual al peso específico, que es igual al kilogramo sobre metro cúbico, multiplicado por una altura en unidad de metro. Dicha altura la conocemos como la altura de presión. Existen diferentes unidades de medidas de la presión. En este caso vamos a nombrar tres. La primera es la S.G.S, que son las dinas sobre centímetro cuadrado, conocido como Bania. Por el segundo lado tenemos la M.K.S, que son newton por metro cuadrado, que es el pascal. Y de terceras tenemos el técnico, que es el kilogramo por fuerza sobre metro cuadrado. También existen diferentes tipos de instrumentos. El primero es el barómetro, que mide la presión atmosférica; el manómetro, que mide la presión relativa; y el bacúmetro, que no es muy conocido pero no deja de ser importante, que mide la presión absoluta. No podemos olvidar la ecuación donde decimos que la presión absoluta es igual a la presión relativa más la presión atmosférica. En el siguiente recuadro tenemos
la conversión de una atmósfera en diferentes unidades. En el primer caso tenemos que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Por otro lado tenemos que una atmósfera es igual a 10.330 kilogramos sobre metro cuadrado. Y por último tenemos que una atmósfera es igual a 10,33 mcda. Para entender más el concepto de la presión absoluta, dibujamos el siguiente ejemplo: el fondo del mar, una superficie y el espacio. Y nos piden determinar la presión absoluta en el punto A. Para poder determinar esta presión, necesitamos la presión relativa, que es igual al peso específico por la altura, que son 5 metros, y la peso específica son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Al dicha multiplicación tenemos el resultado de 5000 kilogramos sobre metro cuadrado. Ya tenemos la presión relativa, pero no vamos a olvidar que nos están pidiendo la presión absoluta que existe entre el espacio y el punto A. Hay que recordar porque para realizar dicha operación necesitamos la presión relativa o manométrica, que ya la encontramos, que son 5000 kilogramos sobre metro cuadrado. Le sumamos la presión atmosférica. Esta presión atmosférica tiene que estar de acuerdo a las unidades que venimos manejando en el ejercicio. Al realizar dicha suma, tenemos 15.330 kilogramos sobre metro cuadrado. Esta sería la presión absoluta en el punto A con respecto a la superficie y el espacio. Ahora vamos a determinar la altura que hay entre el área y el espacio. Para dicha altura nos devolvemos a la ecuación número 1, donde teníamos la relación de presión, peso específico y altura. Al despejar altura, tenemos que altura es igual a la presión sobre el peso específico, con sus respectivas unidades.